Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos hoy a transitar no un libro en este caso, no un autor, no una filosofía determinada, sino que el otro día un oyente me decía, me gustaría que hablases, que desarrollases tus propias experiencias espirituales. Él le llamaba experiencias de iluminación, como si, yo hubiera tenido experiencias sumamente profundas y radicales, ¿no? O quizá extravagantes. Y más allá de esta propuesta me pareció interesante hablar un poco acerca de, no tanto de las experiencias de iluminación, sino de mi vivencia espiritual o mi aproximación espiritual. En suma, mi sadhana también, lo que los hindúes llaman la práctica, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Eso es sadhana. Aquello que uno hace. O sea, si quien oye este programa se hace la pregunta, Pablo, con todas estas cosas que va contando siempre, con todas estas filosofías que desarrolla, ¿qué será lo que hace diariamente en materia de espiritualidad, ¿no? Porque en el mundo moderno, en el mundo en que vivimos, se entiende que uno debe practicar algo, ¿no? Que si uno no practica alguna cosa, no va a obtener un resultado. Entonces, se suele contraponer esto de la teoría y la práctica, que paradójicamente para los antiguos era exactamente al revés. La práctica, así le llamaban los griegos, era el trabajo sobre lo cotidiano, sobre las emociones, sobre los pensamientos rebeldes o las perspectivas quizá no tan acertadas, mientras que la teoría, refería a otra cosa, refería a la contemplación. Podríamos decir, si lo comparamos con Platón y su mundo de las formas, ese mundo profundo, la teoría sería nuestra capacidad, si es que la desarrollamos, de abordar esa dimensión, de captar esa profundidad. Mientras que la práctica es lo que uno hace cotidianamente, es decir, es lo que la rutina que uno va teniendo para ir mejorando pequeños aspectos, no sé, enfadarse, angustiarse, sentirse demasiado atraído hacia una cosa u otra, lo que los antiguos llamaban la parte irascible, ¿no? Que se enfada o que se por lo menos monta, como dicen, en cólera. Y por otro lado, la parte concupiscible, que tiene que ver con la atracción por las cosas. Entonces, ¿cuál es mi abordaje? ¿Cuál es mi práctica cotidiana? ¿Cuál es mi forma de contemplar, de teoría? ¿Qué hago? ¿Qué hago cotidianamente? No porque yo sea nadie especial, sino porque quizá, como digo, quien sigue al programa, quien escucha lo que suelo hablar, debe pensar, ya conozco
parte de la vida de Pablo en cuanto a rutinas, pero quisiera saber en qué cree, qué tipo de práctica espiritual hace, a qué apunta, cómo concibe la existencia en cuanto a telos, ¿no? En cuanto a propósito de vida, hacia dónde va todo esto, ¿no? ¿Qué hace? Visualiza chakras, hace respiraciones, medita en silencio. Bueno, yo cuando era niño y jovencito, ahora tengo 46 años, pero cuando recién comencé, digamos, mi visión era la visión de aquel que se abre a lo que va a venir, es decir, el que no sabe, obviamente. Y bueno, abordé, como ya he contado, y abracé toda la práctica católica inicialmente, siendo monaguillo y otras cosas. No voy a relatar los hechos concretos porque ya los he contado en alguna otra ocasión, pero recibí el paquete armado, digamos, así venía, así lo recibí. No era cuestión en ese momento de cuestionarlo, sino de ir aprendiendo o aprehendiendo con H intermedia, captando, agarrando esa información. Luego vino lo oriental, apareció con Krishnamurti y eso me abrió también Castaneda por el lado aquí mesoamericano, pero luego me abrió perspectivas hacia cosas orientales, Krishnamurti, básicamente porque era hindú, no porque tuviera tanto que ver con lo oriental en sus ideas, y empecé a hacer prácticas de las clásicas, ¿no? Kriya Yoga de Yogananda, que era meditación con chakras, con pranayama, clásico yoga, ¿no? Eso lo hice durante muchos años, pero esto fue madurando. Yo estuve con los Hare Krishna también, es decir, no escatimé a la hora de explorar. Es decir, cuanta cosa encontré, en esa cosa me metí. Y no me metí superficialmente, me metí hasta las narices. O sea, realmente, ya lo he contado también, llevé a cabo prácticas a veces un poco extremas físicamente, ¿no? Pero yo tenía que probarlas, ¿no? Como por ejemplo meter la lengua detrás del paladar blando hacia la cavidad nasal, que es el Kechari Mudra de los hindúes, meter una cánula de goma por el pene hasta la vejiga, que es una práctica, el Vajroli Mudra, una práctica tántrica o del yoga también propiamente. Fui haciendo todas estas cosas para ver qué tal, ¿no? Practiqué el tantra mismo, como esta práctica del amor consciente. Pasé por otras etapas de celibato absoluto, ¿no? Pretendiendo mantenerme así. La nota básica que siempre he encontrado en todo ha sido la humanidad. Es decir, que detrás de un tantra místico donde uno es Shiva y el otro es Shakti, o detrás de un celibato duro de privación sexual, lo que he encontrado en mí es un ser humano que estaba detrás y que pugnaba por aparecer, un ser humano que decía, no me gusta el celibato absoluto, me parece que traiciona mi misma existencia. Y un ser humano que cuando yo practicaba el tantra sexo consciente, místico, de deidades, ¿no? De Shiva y Shakti, también pugnaba por aparecer diciendo, ¿y qué pasa conmigo? ¿No? Todo muy estelar, todo muy angelical, dioses, Shiva, Ganesha, Shakti, Kali, ¿y yo? Entonces, con el tiempo empecé a darme cuenta que dentro de mí pugnaba una humanidad que quería entremezclarse con esa práctica espiritual, que era cierto que había necesidad de ordenar un poco la vida, es decir, que la vida así como estaba dada, y no digo dada por el nacimiento, porque ahí digamos que surgimos con un orden muy armonioso, sino la vida dada por la educación social, ¿no? Esa vida necesita, eso sentía yo y siento, necesita un orden, ¿no? Necesita un equilibrio que se ha perdido. Y ahí es donde cumplen una función importante
los grandes autores, la información, aquello que nos forma, nos informa, nos da forma, ¿no? A nosotros mismos. Eso es la información. Entonces, todo eso hace falta, pero tenemos una tendencia a querer adecuarnos a un molde que imponen o que pretendemos que imponen estas figuras y luego nos duele. Decía Chuang-Tzu, este sabio chino, que las garzas tienen patas largas o las cigüeñas tienen patas largas y que acortarlas es con dolor. Los patos tienen patas cortas y alargarlas es con dolor. Entonces se trataba de reconocer, como bien decía Feuerbach, el detractor del cristianismo, decía, toda teología es una antropología. Es decir, podés pensar en los ángeles, en Shiva, en Shakti, en Kali, en lo que quieras, en el celibato absoluto, en la privación, en el ayuno, en luchar contra los demonios, pero detrás hay un hombre, detrás hay una persona. Esa idea de una persona de fondo fue generando en mí en base a la investigación, ¿no es cierto? Porque, como digo, siempre fui probando, o sea, no meramente diciendo, bueno, hago esta práctica porque así vino dada, empaquetada de Oriente o del cristianismo o de lo que fuera y se acabó la historia, ¿no? El pie tiene que calzar en el zapato, así que a la fuerza vamos. No, me di cuenta que eso me hacía daño. Y me di cuenta también que había una gran resistencia hacia eso de mi parte y me pasaba tanto en los dos polos como, no sé, desde la privación de comida en un ayuno o de sexualidad en el celibato o de entretenimientos y placeres, ¿no? En lo cotidiano o en el otro polo, que era el polo de tanto el tantra consciente de la no sexualidad consciente, los dioses, la visualización, no sé, si uno quiere el trabajo con los tulpas, todo lo que es mágico, genial. Los dos polos pretendían ofrecerme una suerte de trascendencia de mi persona. Pero había una persona que por alguna razón estaba ahí. Y eso es lo que he venido entendiendo a lo largo de los años, que era imposible erradicar a ese que estaba detrás, sencillamente porque ese que está detrás es importante. Parto desde el punto de vista de que si, o desde la deducción, que si se tratara de destruir, como dicen algunos, al ego, a la persona, a ese yo que está detrás, bueno, sería tan fácil como imponerle la austeridad más ruda hasta que finalmente lo erradiquemos y ahí seríamos felices y se impondría esto como el método universal para ser feliz y todos estaríamos bien. O bien haríamos lo contrario y nos entregaríamos o bien no sé, al desenfreno, ¿no? Orgiástico del placer o a la trascendencia angélica donde nos identificamos con dioses y somos Shiva o somos Jesús que se une con Magdalena, lo que uno quiera, y estaríamos bien, porque habríamos trascendido a pero por alguna razón, insiste en seguir estando ahí. Uno ve todos los días, como me ha pasado a mí en experiencia propia, en mi vivencia personal con respecto a mí, pero uno lo ve también en otros, o sea, lo ve repetido en otras personas, el hecho de que uno encuentra al no dualista más radical que te dice que todo es maya, todo es ilusión, de que solo existe Brahman, que las religiones son una tontería y el amor no existe y bla, bla, bla. Y después ese es el tipo que se enfada, ese es el tipo que se angustia, ese es el tipo que si lo contradecís te ataca, ¿no? Acérrimamente, como los ateos atacan a los creyentes con la misma ciega vehemencia que los propios creyentes esgrimen, ¿no? Y que ellos pretenden erradicar. Esas paradojas graciosas se van dando porque yo creo intentamos, como se dice, elevarnos del suelo tirando de los cordones de nuestros zapatos. No se puede, no se puede. Yo he reconocido eso, no porque sea ni el único ni el primero, simplemente
es algo a lo que he arribado, esa comprensión, que es la comprensión de la inclusión y no de la exclusión. Entonces, descubrí que no se trata de matarme, no se trata de deshacerme de mí, no se trata de trascenderme hacia lo alto buscando ser un ángel o trascenderme en otras direcciones privándome de toda carnalidad, sino que descubrí que mi espiritualidad, si así se le puede llamar, a esto de la búsqueda de una armonía, tiene que ver con incluir no el exceso, sino, por así decir, la necesidad. Los griegos le llamaban ananqué a la necesidad, ¿no? Y el ananqué de todo ser humano es ser querido, el placer de algo agradable, como bien decía Epicuro, no el placer de una orgía desenfrenada, constante de comida, sexualidad y todo tipo de placeres. No, esa clase de placer lastima, ese placer daña físicamente, mentalmente, porque es un estímulo demasiado potente, como meterse una droga muy fuerte. En realidad, el, el que está detrás, ese yo, ese ego, esa persona, lo que quiere es un placer, pero un placer medio, como decía Epicuro, equilibrado, sano, no excesivo, uno que no cause dolor. Entonces descubrí que negar la sexualidad era un problema, que negar las ganas de comer era un problema, y que negar mi terrenalidad era un problema cuando buscaba ser un ángel o identificarme con Shiva, o si sigo los pasos de la Imitatio Christi de Thomas de Kempis al pie de la letra y pretendo ser un Cristo caminando por la vida y tomarme todo como si caminara pisando nubes y todo con calma y entenderlos a todos y ser un ser trascendido. Yo creo que si ese fuera el fin, así como cuentan los gnósticos que hubo una caída del pleroma, ¿no? de la plenitud hacia el kenoma, ¿no? A este vaciamiento. Eh, si realmente se tratara de deshacerse de esto por completo, esto no estaría acá. Entonces yo creo que así como los cristianos plantean la idea de que Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo, pero no más uno que otro, sino que es alguien capaz de sufrir, de reírse en las bodas de Caná, de beber vino, y de comer con cobradores de impuestos, pero al mismo tiempo de hablar de grandes verdades y de meditar profundamente y de hablar con el Padre y de morir sacrificado en una cruz. Esa convergencia de polaridades, eso es lo que yo he descubierto que es necesario para vivir armónicamente. Es necesario, ananqué. Cualquiera que niegue a lo necesario, al ananqué, a lo que se necesita, sufre. Y la paradoja es que cuando sufre, se vuelve infeliz, y cuando se vuelve infeliz, por una cuestión de ósmosis, básicamente, vuelve infelices a los que tiene alrededor, porque los tortura a todos porque está infeliz y necesita que lo reencaucen. Entonces vivimos en una cultura donde algunos se pasan para el lado de querer ser ángeles, algunos se pasan para el lado contrario, que es el de la austeridad, ¿no? O sea, algunos en el sentido trascendente de vivir en un cielo místico, otros en la privación dura de cosas agradables, otros al exceso de cosas agradables, pero en todos los casos hay como una violencia de ese sano ananqué, transformando justamente ese ananqué en un hedonismo, en un placer por el placer en sí, ¿no? No una necesidad. Los estoicos también hablaban de la necesidad, ¿no? Si yo necesito cariño, si yo necesito compañía, como Epicuro decía, compañía de amigos, si yo necesito saborear un sabor agradable a mi paladar, si yo necesito ver la luz del sol, ese tipo de cosas, si las tengo, las puedo disfrutar y me hacen bien
y si me hacen bien a mí, le hacen bien a los que tengo alrededor, porque yo voy a estar mejor. Pero aquel que lee la Biblia y entiende que se trata de hacerse violencia en un sentido, porque la Biblia así lo dice, pero si lo entiende literalmente como lastimarse, privarse a lo bestia, los padres del desierto cristianos, si uno lee los apotegmas de los padres del desierto, por ejemplo, eran muy sabios. Ellos se daban cuenta que no era que tenías que darte con un caño en la espalda o con un látigo y hacerte una violencia tal que después caías en otras cosas como la vanagloria, esto de sentirte muy importante. Hay un apotegma donde, por ejemplo, un anacoreta de estos del desierto, un eremita, entra en una cueva donde estaban otros eremitas, un grupo de unos 10 eremitas reunidos, y les habían traído un odre de vino, algún visitante, para que tuviera, ¿no? Cosa muy extraordinaria en la vida de un anacoreta. Y entró y vio que cada uno estaba bebiendo un poco de ese vino. Estaban compartiendo algo, ¿no? No haciendo una orgía, sino bebiendo un poco. Y a él eso le horrorizó. Así que se fue y se metió en otra cueva y la cueva se desmoronó y murió. Entonces el Abba, el padre de esos monjes, como el superior en el sentido de que el mentor, fue con los demás monjes que escucharon el ruido, fueron a verlo, lo vieron ahí muerto y el Abba dijo algo así como que bueno, que descansara, que bueno, que se había dejado llevar por la vanagloria. Claro, él tuvo una sensación de yo acá no entro porque estos son unos pecadores que beben vino, yo me voy a ir a mi cueva sumamente puro porque yo me quiero mantener puro. Y ahí pecó. Es decir, ese pecó, no los otros. Los otros reconocieron su humanidad y dijeron, sí, nos gusta también beber un poquito de vino a veces, cuando alguien lo traiga, no todos los días. Y esos fueron los que pudieron seguir con su práctica espiritual. El otro llegó a un fin. Me ha pasado a lo largo de la vida querer trascender algo con violencia, a la fuerza, a través de la privación, o a través de, como digo, hacerme el ángel e irme hacia arriba y hacer de cuenta, como la vista gorda, de que aquello no, eso es del Pablo humano. Yo estoy ahora en el nivel identificado, como dicen los hindúes, nyasa, identificación con Shiva, ¿no? O con Kali o quien fuera. Y me he dado cuenta que el objeto de mi preocupación ya no era Dios, la espiritualidad, la profundidad, sino eso. O sea, la lucha contra eso me tenía demasiado atento a eso. Es como quien quiere, se propone dejar de, no sé, de fumar antes de sentarse a meditar, porque si no, no concibe meditar y seguir fumando. Entonces se traba en una lucha eterna contra el cigarrillo, y quizás se tira, no sé, 5 años dándole contra el cigarrillo, meditando igualmente, pero con toda su atención y su energía consumida por la lucha contra algo que en lugar de haberse volcado esa energía en meditar, la está utilizando para pelear contra una costumbre. Que en lugar de eso, si él hubiera permitido que esa costumbre estuviera ahí y hubiera seguido meditando, quizá el hecho de soltar esa lucha hubiera disuelto esa adicción, porque de tanto meditar y dedicar energía a eso, lo otro hubiera pasado a un segundo plano. Esa ansiedad que los llevaba a fumar se hubiera disuelto. Pero a veces el ahínco que ponemos en intentar deshacernos de una cierta conducta o costumbre que nos parece mala, la fortalece. Sencillamente porque estamos todo el día pensando en eso, ¿no? Es como aquel hombre que era un gran meditador y estaba bajo un árbol meditando todo el día, y junto a ese árbol estaba la casa de una prostituta. Y todos los días entraban clientes a la casa de la prostituta. Entonces el hombre, gran meditador, le decía a la prostituta que ella iba a ir al infierno por recibir a todos esos hombres, y que para que tomara conciencia él iba a poner una piedra en la puerta de su casa, de la de ella, por cada cliente que entrase.
obviamente después de un par de semanas había una montaña ahí. Y ocurrió que, que al poco tiempo la mujer murió. Y tiempo después, el hombre obviamente pensó, bueno, murió de pecadora, ¿no? Y el hombre tiempo después murió también. Entonces, cuando va el hombre así en un estado medio angelical, siendo llevado, él cree que va a ir al cielo, pero no, lo mandan al infierno. Entonces, está sorprendidísimo de que lo manden al infierno. Entonces, desde el infierno logra ver que en el cielo, que estaba ahí en otra dependencia cercana, estaba la prostituta y no lo puede creer. Entonces les pregunta a los encargados, en este caso del infierno, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que él esté acá? Hay un error, decía él. La prostituta allá y yo acá. Yo debería estar allá y la prostituta, que era prostituta, acá. Entonces le responden, no, mire, ¿sabe qué pasa? La prostituta se pasó toda la vida, aunque se dedicaba a eso porque tenía que alimentar a sus hijos y no tenía otra opción, se la pasó pensando en el bien de su alma, en el arrepentimiento de tener que trabajar de algo tan vil, mientras que usted se pasó toda la vida pensando no en la espiritualidad y en la salvación de su alma, sino en el pecado de ella. O sea que usted pensó todos los días de su vida en sexualidad, en corrupción, y por eso está aquí, porque resuena con lo suyo. Entonces, fíjese cómo muchas veces nuestra espiritualidad es una espiritualidad de lucha, de engancharnos, quedar prendados de una lucha infructuosa, porque cuanto más, como ese hombre, más pensamos en, más nos impregnamos de. Mientras que si usted dice, o sea, lo podemos plantear así, fíjese, ¿qué prefiero? Yo en mi caso personal no fumo, pero supongamos, ¿qué prefiero? Meditar fumando, o sea, fumar y meditar, así tenga que cortar la meditación en la mitad para fumar un cigarrillo, que no meditar porque estoy luchando contra el cigarrillo. Es una tontería. Entonces, a veces pensamos que hasta que no seamos una suerte de ángel, o sea, eliminar a la persona, no podemos ser espirituales. Y yo digo lo contrario. ¿Por qué no una espiritualidad encarnada? Una espiritualidad con lo que tenés, desde donde estás. Es decir, fumás, una espiritualidad fumando. ¿Te drogás? ¿Qué es preferible? Decir, no, ¿sabes qué pasa? Yo me drogo con, no sé, con heroína. Yo no puedo meditar o no puedo pensar cosas profundas porque acá mi tema... No. Si te drogas con heroína, ¿qué problema hay que al mismo tiempo vivas una espiritualidad? Quizá al vivir la espiritualidad, lo de la heroína pase poco a poco a un segundo plano y acabe yendo a desintoxicarte, mientras que si intentás de frente atacar a la heroína, lo más probable es que te venza, porque no has resuelto el tema que le da origen, ¿no? Que es la ansiedad. Entonces, eso que parece tan simple es sumamente complejo en la vida de todos, porque todos estamos, los que queremos hacer un camino de equilibrio interior o de armonía, lo que se llama espiritualidad, estamos queriendo primero resolver otras cosas. Y acuérdese el dicho, busca primero el reino de Dios y lo demás te vendrá por añadidura. Es decir, ¿por qué yo como en exceso? Probablemente porque esté ansioso. ¿Por qué estoy ansioso? Porque tengo un paradigma de vida que me lleva a dar prioridades a cosas que no las tienen o que no son tan importantes, y esto me lleva a comer para paliar esta ansiedad. Genial. La búsqueda espiritual, según se entiende, es una búsqueda de equilibrio, de armonía, de reordenar la existencia con un paradigma nuevo. Si yo voy a intentar dejar de comer antes de reordenar mi paradigma, porque digo eso viene después, primero tengo que dejar de comer, porque no se entiende vivir un paradigma nuevo comiendo de esta manera. Yo lo que estoy diciendo es que tengo que primero resolver, o sea, dejar de comer así, obviamente sin solucionar el tema de la ansiedad, que deriva de un paradigma negativo, equivocado, o por lo menos que me lleva a eso. No cambio el paradigma, pero pretendo eliminar el síntoma. Supongamos que logro dejar de comer. Bueno, voy a pasar a drogarme o voy a pasar a hacerme adicto al trabajo o al deporte, porque lo voy a acabar sustituyendo por otra cosa.
Entonces, no se trata tanto de eliminar una conducta, sino de cambiar un paradigma, buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, he escuchado muchas veces gente que está en bucles de adicciones, adicción, como digo, a la comida, adicción a la sexualidad, no sé, en forma de la masturbación, inclusive el juego, y, y de lo único que hablan es de eso, como si hubiera que resolver eso. Es como alguien que tiene fiebre y está preocupado en que le baje la fiebre y nada más. O sea, no le interesa entender qué enfermedad tiene detrás, si tiene una infección, si tiene un virus, lo que tenga, y tratarlo, cambiar sus circunstancias para que ese virus o esa bacteria muera y la enfermedad remita. No, muchas personas están solamente pendientes de que le baje la fiebre 3 grados o 2 grados o 1 grado. Con lo cual, el problema sigue ahí. Y nunca se alcanza la salud porque se está simplemente eliminando un síntoma. Entonces, un síntoma que está normalmente fundamentado en la ansiedad en este caso, ¿no? En lo que hablamos. Y cuanto más me preocupo por resolverlo, más ansiedad genero, con lo cual perpetúo el síntoma. Por eso digo, no se trata tanto de resolver primero todo para luego dedicarse a, sino dedicarse a y dejar que se resuelva todo lo demás. ¿Y qué pasa si no se resuelve todo lo demás? Vivo con ello. Si resulta que soy adicto al azúcar o me gusta, no sé, rascarme la nariz todo el día, meditaré rascándome la nariz todo el día. Es decir, se trata de ir entremezclando. Esa idea de entremezclar me gusta mucho y es lo que significa la palabra tantra, ¿no? Entremezclar, entramado, ¿no? Viene de tanoti y trayate, que significa mezclar, ¿no? Entramar, eh, entrelazar. Entonces, tiene que ver con eso, mi visión de la espiritualidad, a la que he llegado después de años, obviamente, de probar, como le digo, pelear contra infructuosamente. Yo recuerdo, no sé, imponerme querer no comer tal cosa, ayunar, por ejemplo, no lo he logrado. Me acuerdo una época con mi hermano también, intentábamos dejar el mate, ¿no? Todo argentino en general bebe mate, que es una especie de infusión, como si fuera el té o el café, pero más suave que el té. Y bueno, se torna una costumbre, sobre todo porque se bebe con bombilla, se llama, que es como una pajilla, ¿no? Como una pajita para sorber, ¿no? Entonces es un poco más adictivo que tomar té, porque no por lo químico, sino porque por el acto, por el ritual. Hay gente que dice que fumar le engancha más no solamente el tema químico de la nicotina, sino el acto de encender y de todo el ritual. Bueno, el mate tiene ese ritual, ¿no? Cebar el mate, como si fueran los japoneses con su té. No es lo mismo que el occidental que hace un té y listo. El japonés tiene todo la ceremonia del té, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a tener hábitos así, se empiezan a integrar, a formar parte de la vida de uno. Entonces con mi hermano intentamos dejar el mate. Bueno, nos dimos cuenta que no se podía. Entonces, si no puedes contra tu enemigo, únetele. ¿Qué hice yo? Seguí tomando mate hasta hoy. Ahora mismo tengo el mate aquí delante. ¿Qué problema tengo? Entonces, imagínense que yo me hubiera dicho, no, acá con el mate yo no puedo estar, porque si yo bebo mate no puedo, el mate me vence a mí, yo debo vencer al mate. El mate, yo no puedo tener una dependencia. Bueno, yo todavía estaría peleando con el mate y no me hubiera dedicado ni a entender el ser humano, ni a meditar, ni a comprender nada, porque estaría pegado a la lucha, una lucha a la que alimentaría todos los días contra el mate. Entonces usted dirá, bueno, según tu teoría, al meditar y al comprender, lo del mate tendría que haber remitido y hoy no beber nada de mate. No, casualmente no remitió. Ahí sigo bebiendo mate. No con desesperación, obviamente, si mañana, no sé, voy a un lugar donde no hay yerba mate, no pasa nada. Sigue mi vida. Pero si la tengo y la disfruto. Entonces, no interfiere en absoluto con mi espiritualidad o mi búsqueda de comprensión de las cosas. Por lo cual, ahí sigo haciéndolo. Fíjese, ahí es un ejemplo.
Otro, en lugar de mate, pondría otra palabra, pondría, no sé, trabajo excesivo, otro pondría sexualidad, otro pondría, o a veces más de una, ¿no es cierto? No hace falta que sea una sola cosa. De hecho, yo no tengo solamente una, el mate, tengo 20. Entonces, esas 20 cosas no me representan un problema, porque son parte de este que soy, ¿no? Así como me tocó tener el pelo de un color, o me tocó nacer en cierto país, o tener cierta contextura, o cierta sexualidad, me tocó cultivar ciertos hábitos que no obstaculizan justamente mi aproximación espiritual. Cuando comprendí que la humanidad era parte de la espiritualidad, cuando comprendí que si dejaba de lado al Pablo humano, al Pablo persona, eh, no iba a llegar muy lejos, sencillamente iba a llegar a una mera privación de los sentidos, por ejemplo, a una ausencia de, de yo temporal que me diera un placer negativo, el placer de desaparecer. Me empecé a dar cuenta que hay en esa antropomorfización, ese valor, como decían los antiguos gnósticos, al antropos, al hombre, ahí me empecé a dar cuenta que el diálogo era importante. Y ahí noté y entendí cómo las distintas religiones generan una idea de Dios antropomorfizada. Y no es para descartar, es decir, no es una idea para menospreciar. No es que los pobres tontos que no captan la profundidad filosófica del silencio representan a Dios con forma humana porque son inferiores. No, justamente es una necesidad humana representar a Dios y representarlo con forma humana o por lo menos con características humanas. Y una vez que se plantea de esa manera se genera un diálogo, porque el ser humano es un ser que dialoga. Por empezar, es un ser que se considera un ente. O sea, si yo digo voy a desaparecer, ¿no? Porque todo es ilusión y solo existe Brahman, el absoluto, y yo soy Brahman y Nirvana es mi destino, por lo tanto desaparezco, adiós mundo. O desaparezco a través del exceso de placer o a través del exceso de austeridad, ¿no? Me niego a mí mismo por completo. Si yo hago todo eso y desaparezco realmente, y no como decía el propio Jesús, esto del que quiera seguirme, que se niegue, que cargue su cruz, ¿no? Eh, que de hecho se trata de negarse, ¿no? A ese sí mismo habitual, pero cargar la cruz y empezar a caminar. O sea, hay un movimiento después. No dice el que quiera seguirme que se suicide, o sea, que desaparezca. No, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz, la suya propia, y me siga. ¿Cuál es tu cruz? Tu manera de ser, ¿no? Es decir, negarse a sí mismo, no residir ahí, eh, cargar la cruz, los propios hábitos, y empezar a caminar en esa dirección. Reordenar la isla del tonal es cargar tu cruz, es la que te tocó, tu isla, reordenada, hay que negarla, hay que reordenarla. Y luego empezar a caminar. Entonces me di cuenta que cuando en cada religión Dios hablaba con los hombres, por ejemplo en los salmos, o en las historias de los profetas, Jesús también que hablaba con Dios, o los santos que dialogan con Jesús, las oraciones de cada religión, ¿no? Cualquiera sea ella, la religión y las oraciones, en el fondo es esa búsqueda de dialogar. Y el dialogar te permite explorarte. Cuando uno dialoga con otro, uno se reconoce en el otro por similitud, por diferencia, se contrasta con el otro. Entonces, todos nosotros buscamos la interacción. Aunque sea interaccionar, como le pasaba a Mujica, el expresidente de Uruguay, que estuvo preso por cuestiones el gobierno militar de Uruguay, estuvo preso por cuestiones políticas durante, no sé si 13 años, una bestialidad. Y durante ese tiempo no le permitían tener ni un libro. Y llegó a hablar con las hormigas. Estaba solo, no lo dejaban relacionar tampoco con otros. Hablaba con las hormigas. O sea, un ser humano
necesita interaccionar, si no deja de ser un ser humano. Entonces, si yo dejo de interaccionar y me disuelvo en el nirvana, genial, es una opción, pero no es una opción satisfactoria porque el ser humano es un ser que dialoga, es un ser que quiere seguir estando acá para relacionarse. La prueba la tenemos en mucha gente que pretende haberse disuelto en el nirvana, pero después está hablando con vos. O sea, cuando habla con vos el tipo bajó del nirvana. No puede estar en ese estado de no mente, unidad. No, porque está hablando del clima, está hablando de cuánto está el kilo de manzana. Entonces, residimos en lo humano. Negar a lo humano es una tontería. Entonces, a partir de ahí descubrí que leer la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita o cualquier escritura, en realidad es una forma de dialogar, en este caso ya no con el otro ser humano que se parece a mí, o con el animal, el perrito, sino dialogar con aquel principio trascendente, aquello que me excede, pero le pongo nombre. Lo llamo Yahvé, lo llamo Allah, lo llamo Krishna. Le pongo forma, es decir, le doy características, es poderoso, es grande, es bueno, y dialogo con eso. Y al dialogar con eso, estoy dialogando con esa dimensión que forma parte no de mi vida mía, Pablo Veloso, sino de la existencia. Y como soy un ser humano, dialogo. Distinto es fundirme en. Entonces yo descubrí que no se trataba de fundirse en, porque volvés. A menos que te suicides, volvés. Y aunque me digas vivo en la montaña solo, no importa, volvés y hablás con el árbol. Y si no hablas, interaccionás con el árbol desde vos, como ente. Por lo tanto, seguís ahí. Y seguís siendo un ser humano y todo sigue siendo antropomorfizado, aunque no le pongas nombres y no le llames Dios ni nada. Vas a hablar de alguna manera, vas a relacionarte con ese asombro que te causa esa montaña que te impacta en el alma, ¿no? Esa magnitud de la montaña te va a hablar de tu pequeñez y esa pequeñez ya denota tu existencia, ¿no? Entonces, descubrí que hablar con Dios, dialogar, lo que llamamos orar, ¿no? La oratoria, bueno, orar con Dios, a Dios, rezar, ¿no? Eran formas de nuevo, de mantenerme como yo, hablando con, para aprender de, y que paradójicamente esa totalidad también aprenda de mí en este diálogo, porque esa es la razón por la cual existo, porque soy esa totalidad absoluta que se divide en partes para charlar consigo misma y así reconocerse en una especie de mirada mutua, no solamente entre esa totalidad y la parte, sino entre todas las partes entre sí, entre las partes mirando a otros grupos de partes, ¿no? Por ejemplo, los leones charlando con o mirando a las cebras y descubriendo que son dos grupos distintos, o el león mirando a la muerte, ¿no? En su manera leonina, obviamente, no humana. Cada ser tiene su naturaleza. Entonces me di cuenta de que se trataba de dialogar, se trataba de hablar. Y ahí se me abrió una puerta muy grande en donde pude explorar mi propia sensibilidad emocional a través de las escrituras. Uno lee la historia de Josué, la historia de Moisés, la historia de Jeremías, o la historia de Samuel, o la historia de Jesús, o te lees la de Krishna, o la de, no sé, Ramachandra, o la de Mohammed, y empezás a descubrir que sos vos, ¿no? Y que son las cosas que te pasan a vos también, y las impotencias. Entonces explorás todo eso como quien ve una película, y a través de ese diálogo silencioso que tenés con la película al mirarla y al escucharla, estás reflexionando acerca de tus cosas, porque ¿por qué vemos una película? ¿Por qué necesitamos esa película en particular? Necesitamos porque te aclara, porque te muestra en el espejo de la imagen de la pantalla algo que a vos también te pasa. Y que así como el personaje lo transita o lo resuelve, así lo podés resolver o transitar vos, ¿no? Entonces ves al rey David que de repente estaba enamorado de Betsabé y después le dio culpa y bla, bla, bla. Es decir,
empieza a haber una identificación y un vivir en el mitos también. Entonces, mi manera de transitar la espiritualidad incluye y se regodea en el mitos. Es decir, no soy una persona que planee vivir en el logos, no solamente en lo explicativo, racional, súper claro y cristalino. No, me gusta ensuciarme con la poesía, ensuciarme con el dolor humano, reflejado en las paradojas de un Borges o en la profundidad de un William Blake, en la mística de un Swedenborg o en la reflexión de un Séneca, de un Cicerón o de un Marco Aurelio, pero también en la poesía de un David en los Salmos, o cualquier otro que me refleje justamente, no sé, un Juan Ramón Jiménez con sus poemas profundos, que me reflejen justamente mis propias emociones. Entonces, yo creo en una espiritualidad cotidiana, en una espiritualidad de todos los días, desde abajo, desde lo diario, que busca tocar constantemente lo sublime, pero para traerlo a lo cotidiano, y que dialoga con lo sublime y que no se priva a la hora de dialogar de los medios más comunes como es la poesía, y que no menosprecia una Biblia por considerarla anacrónica y no propia de nuestros tiempos, sino que apela a la alegoría cuando es necesario para reinterpretar una salida del pueblo judío de Egipto y el cruce del Mar Rojo como aquel desafío que enfrentás cada día, si queremos, cual el Rubicón, cual el famoso cruce del Rubicón por parte de Julio César, que también es una gran alegoría del cruce, ¿no? de los desafíos a los que nos vemos enfrentados cada tanto con gran intensidad. Bueno, de la misma manera que cruzar un Rubicón es el Rubicón que cruzo cada vez que me toca algo difícil, bueno, cruzar el Mar Rojo también. Entonces se empieza a hacer una relectura de esa poesía bajo otra clave, bajo otra óptica. Entonces, mi religión, mi religiosidad, mi religar, mi volver a unir implica charlar con Dios, rezar a veces una oración de manera repetida, a veces conversar, a veces leer escrituras, a veces realizar una oración corporal donde hago ciertas posiciones corporales y rezo ciertas cosas. Es decir, no me privo de expresiones que para otros se antojarían demasiado simplonas o sencillas. Nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar con él, puedes hacerlo escribiendo a info-espadaweb@gmail.com info-espadaweb@gmail.com, donde te facilitaremos enlace a la cuenta de PayPal o bien a la cuenta bancaria si así lo prefieres. También puedes donar directamente por PayPal mediante el correo pablojorgeveloso@gmail.com. pablojorgeveloso@gmail.com. Todo lo recaudado mediante estas donaciones está íntegramente destinado a la adquisición de bibliografía y el mantenimiento y sustitución de material electrónico, necesario para poder ofrecer cada vez más y mejores contenidos. De forma que no importa si la donación que puedas hacer es grande, mediana o pequeña. Toda colaboración suma para facilitar nuestra tarea y desde ya, muchas gracias por ello. Seguimos aquí entonces hablando acerca de la espiritualidad, del abordaje que podemos darle, y estoy contando un poco mi propia experiencia, mi propio caminar por estos lares, mi propia comprensión de la práctica espiritual. Entonces, ya vimos que por un lado, luchar contra ciertos hábitos a veces los fortalece y nos causa más problemas. Yo he descubierto eso, que vivir una vida donde uno busca aprender es importante, porque así como venimos de nacimiento, ya dijimos, uno nace en perfecto equilibrio cuando es como un bebé, pero luego empieza a ser educado y en esa educación recibe paradigmas de todo tipo y algunos son muy cerrados, muy
como enrarecidos. Uno a veces recibe paradigmas donde debe lastimarse a sí mismo, lastimar a los demás, ser narcisista, y eso trae dolor porque es un exceso. Entonces, cambiar ese paradigma por otro, ¿cómo se produce? Porque usted me dirá, sí, pero hay que meditar y que los chakras... Mire, yo he practicado meditación con los chakras, he detenido la mente hasta un punto de lo que le llaman samadhi en la India, que no es nada extraordinario, es simplemente llevar a la mente a un estado de quietud prácticamente absoluta. Hay distintos niveles de samadhi, y lo he hecho porque en realidad yo practicaba Kriya Yoga. El Kriya Yoga tiene técnicas respiratorias. Con la respiración se puede controlar el estado de activación de la mente, del pensamiento, el metabolismo corporal. Pero no era eso lo importante, descubrí después, porque si se tratase de poner la mente en un estado de calma y nada más, cualquiera que toma Valium o no sé, o yo no conozco los nombres, pero estas pastillas que sedan el sistema nervioso, bueno, quedarían todos en ese estado de iluminación, no haría falta ninguna práctica. Es que en realidad no es importante alcanzar ese estado, sino que lo importante, fíjese qué curioso, es tener el contexto, el paradigma previo, como para que cuando tengas esa experiencia la puedas capitalizar, la puedas comprender de manera tal que te cambie tu realidad. Es decir, si yo agarro a una persona cualquiera que pasa por la calle y le digo, ven, te voy a enseñar una técnica respiratoria y meditativa, y supongamos que la persona tuviera el buen grado de practicarla, cosa que es casi imposible porque una persona que está acostumbrada a una vida ajetreada de la calle común y corriente no se sentaría a meditar por más de 3 minutos. Pero supongamos que sí, y accede de buen grado a practicar esto realmente con interés, bueno, su mente se detendría, ¿no? Estaría en ese estado donde tendría la sensación que no piensa casi, o sea que hay un hilito ahí de conciencia y nada más, y que su cuerpo es inexistente prácticamente, no parece haberse vaporizado. Eso es lo que llamaríamos un estado de samadhi. Hay samadhi con semilla, sin semilla, o sea, con un dejo de pensamiento, sin dejo, lo que usted quiera. Entonces, esa persona retornaría de ese estado. Pero como esa persona está acostumbrada a nada, a trabajar, ir a pasear, irse de vacaciones, divertirse con los amigos, tomar unas cañas, ir al fútbol, esa persona, esa experiencia que tuvo, no va a ser más que un motivo de conversación con sus amigos, como algo anecdótico y divertido, ¿no? O extraño o misterioso, como quien ve un fantasma y no entiende ni lo que es. Justamente, un fantasma. Esa partícula significa aparecer. Fanta, aparecer. Entonces, esa aparición para él no significa nada. ¿Qué tiene que tener para que realmente esa experiencia lo cambie? Un contexto. Tiene que haber leído o le tienen que haber hablado, lo que los tibetanos llaman que te introduzcan a la naturaleza de la mente. Es decir, le tienen que haber hablado de que hay toda una comprensión de la vida que incluye lo inconsciente, que incluye el silencio, que incluye el misterio y que somos una punta de un iceberg, toda esta historia. Cuando esta persona entonces con ese contexto tiene una experiencia por el estilo, sea con ayahuasca, sea meditando, ahí al regresar esa experiencia lo va a cambiar. Porque te da una especie de percepción negativa, o sea, en negativo, por ausencia. Es como decir, estuve en un lugar donde no estuve. O sea, estuve en un lugar donde yo no era. O sea, pude estar sin estar como presente casi. O sea, hay esa dimensión. No podría describirla, pero la hay. Bueno, esa percepción solo puede ocurrir, esta que estoy describiendo, este asombro, solo puede ocurrir cuando tengo yo un precedente, cuando tengo un conocimiento de base que me permita captar esto, traducir esto. De lo contrario no me va a servir. Por lo tanto, de esto deducimos que lo valioso no es la experiencia.
Porque la experiencia la podés tener en un exceso de velocidad donde casi te matás con el coche, la podés tener, me refiero a la experiencia de no mente, la podés tener en un orgasmo, la podés tener en el terror absoluto, la podés tener en lo que sea. Y en la meditación también o con una droga. El tema es que eso lo puedas capitalizar, que lo puedas inteligir, que lo puedas traducir. Entonces, vemos que la espiritualidad erróneamente se ha entendido en Occidente, porque solemos compartimentalizar todo. Hemos quirúrgicamente separado la meditación de todo lo demás. Entonces creemos que alcanzar el estado de no mente es lo importante. Entonces todos nuestros esfuerzos están en meditar más, en hacer la técnica de los chakras para alcanzar a Shiva, alcanzar el estado de no mente, el Sahasrara chakra o lo que fuera. Y no reordenamos, como diría Don Juan, la isla del tonal. Con lo cual nos atosiga todavía el cigarrillo, la comida, las drogas, el placer, miles de cosas que atentan contra esa meditación, y aunque alcancemos ese estado de no mente, por esas casualidades que un día uno se sentó ahí y tuvo la buena suerte de que su mente entrara en calma porque todo se acomodó, cuando salga de esa experiencia, lo único que va a pensar, como no tiene ningún contexto para comprender de qué se trató eso, lo único que va a pensar es: qué bien la pasé, quiero de nuevo lo mismo, ¿no? Entonces uno se va a volver adicto al nirvana. Y el nirvana no es una experiencia en la cual morar. El nirvana es una experiencia que te permite transformar el resto de tu vida. El nirvana no es para quedarse. El nirvana es para convertirse en bodhisattva. El Buda alcanzó el nirvana y no desapareció en él. El Buda regresó, se convirtió en bodhisattva y se convirtió en alguien que vivió toda su vida bajo la luz de esa experiencia, porque tenía un precedente que le permitió aprovechar esa experiencia y que le permitiese con ese impacto redefinir su existencia. Entonces, experiencias de no mente las tenemos todo el tiempo. Y si meditas y tenés experiencias de no mente, pero no tenés este trasfondo, vas a volverte un adicto a eso. Y eso me di cuenta yo cuando cada vez que me sentaba a meditar estaba buscando ese silencio, y cada vez que tenía esa experiencia me sentía súper feliz, y me di cuenta con el tiempo que lo que estaba haciendo era querer irme a vivir al nirvana. O sea, huir de la existencia, huir del comer, huir del cansancio, huir de los placeres, huir de la complejidad de la vida, huir de todo. Y entrar en una especie de no me molesten, apaguen la luz y déjenme en paz un rato, ¿no? Entonces, mi espiritualidad hoy en día es, primero, yo disfruto mucho de estudiar, de leer, de aprender, pero no es solo leer libros, es leer, me refiero a comprender, ¿no? Entonces puede ser leer un libro, puede ser escuchar un podcast, puede ser charlar con alguien, puede ser leer el libro de la vida misma me enseña, y que eso me vaya dando una forma continuamente. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque es infinito, es infinito. Reordenar la isla del tonal es algo que ocurre durante toda la vida, no tiene fin. Cuando ordenaste un pedacito se te desordenó el otro, o descubrís que hay más profundidad detrás de ese trocito. Y esa es la gracia de la vida. E ir tocando las riberas, ¿no? De aquello, ¿no? De lo que está más allá de ese silencio. A veces a través de la meditación sentado, a veces a través de experiencias así pequeñas, intuitivas en la vida misma. Me gusta mucho la idea que propone, por ejemplo, alegóricamente el Vijnana Bhairava Tantra con sus 112 técnicas de meditación, que buscan las 112 lo mismo. Buscan el vacío, la brecha. Buscan generar esa brecha, pero en todo, no solamente meditando. Entonces te dice, ¿estás escuchando un instrumento de cuerda? Bueno, escucha cuando un sonido está muriendo y está por aparecer el otro, métete en el hueco entre ambos, ahí está Shiva. Es decir, te está diciendo, ¿dónde estás? ¿En la calle? Bueno, ¿está sonando una moto?
¿Qué pasa? Bueno, escucha el traqueteo de la moto y fíjate que entre uno y otro, que son como dientes de una sierra, ese traqueteo, hay un hueco, hay un valle. Métete por ese valle. Entonces te está diciendo, en lo cotidiano está, en lo de todos los días. Si yo encuentro la espiritualidad solo cuando me siento a meditar y se me apaga la mente, entonces da igual que me tome un Valium. Estoy huyendo. La espiritualidad tiene que ser algo cotidiano, algo que lo tengas a cada momento. Meditar no digo que esté mal en absoluto, está muy bien como práctica, pero no como práctica ni exclusiva ni necesariamente permanente. Puede uno meditar un tiempo sentado y después no meditar por un año entero y sigue siendo espiritual y sigue teniendo este crecimiento interior. Entonces, mi aproximación es, como bien diría Séneca, leer a los clásicos. Yo personalmente ya he pasado esa etapa, no porque, de nuevo, no porque sea nadie especial, sino porque así lo vivencio. He pasado la etapa de leer mucho a terceros, es decir, al que explica, al que explica, al que explica, al que explica, al original. Entonces, me he volcado a los originales. Entonces, leo de repente a un Platón o a un Séneca mismo o a un, qué sé yo, o a un grande dentro de otros campos como un Jung, ¿no? Busco o a la Biblia misma como fuente o al Corán o al Bhagavad Gita. Es decir, trato ya no de leer al gurú que explica, al otro que explica y al otro que explica, y es una cadena de distorsión de interpretaciones. Entonces, simplemente me quedo con esos originales que tienen como esa frescura. Y diariamente me impregno de eso. Y diariamente toco a esos grandes que han a su vez tocado profundidades, ¿no? Y descubro cómo yo también puedo tocarlas cada día en pequeñas cositas. Y esas pequeñas cositas son puertas, ventanas hacia lo más profundo. Y concibo la vida como un eterno caminar con este paso, ¿no? Como si uno estuviera bailando una danza. La diferencia entre bailar una danza y otra es el paso que llevas, el ritmo que mantenés. Bueno, yo mantengo este ritmo, que es el ritmo de estudiar a los clásicos, que como digo, no necesita ser de un libro, a veces es el clásico de la vida, ¿no? Lo que te transmite la vida, pero es importante ir a estas fuentes, eso sí, porque si no, a veces está quien mirando la vida logra decodificar, ¿no? Un orden subyacente que antes no veía, pero es difícil que el chancho chifle y la gallina mastique. Normalmente no suele pasar eso. Lo que suele pasar es que uno se deja llevar por lo de siempre. Entonces te lees de repente un poquito, ¿no? de un Emerson, de un Borges, de lo que quieras, ¿no? De estos grandes. No necesitan ser los más antiguos, pero no sé, un Kierkegaard, personajes así potentes, un Heidegger, y dejas que eso te vaya cambiando. Y al principio te suenan como locos, pero de a poco uno va descubriendo que detrás de ese Jalil Gibran, o Gibran, hay una profundidad inusitada y te abre ventanas, ¿no? Y eso es necesario refrescarlo todos los días un poco. Decía Séneca que cuando él iba a cualquier lado, él se llevaba a los grandes consigo, en su mente, le iban hablando. Entonces después se produce como esta dinámica espontánea. Entonces te llevas el paradigma a todas partes. Y después, si te sentás a meditar, ahora tenés un paradigma con qué traducir la experiencia. Y si tuviste un orgasmo, ahora tenés el paradigma con qué traducir esa experiencia. Y si estás en el medio del trabajo en Wall Street, con toda la locura de esa vorágine, tenés un paradigma con qué traducir esa experiencia, ¿no? Y si tuviste una intuición en medio de ese lío, una intuición de algo, tenés un paradigma para absorberlo y traducirlo y que te cambie la vida. Y esto no tiene fin, y esa es la magia. Como bien decía Ramakrishna, no quiero ser azúcar, quiero degustar el azúcar, quiero ser una hormiga que degusta el azúcar. No me quiero fundir en el nirvana, no me interesa vivir con una mente detenida. ¿Para qué lo quiero? Yo quiero ser yo, quiero que esta persona sea, pero con una isla del tonal reordenada.
¿no? Que de eso se trata, de hecho, el reordenamiento vital. Reordenar la isla del tonal para que el nahual, cuando entre, cuando llegue, cuando se manifieste, yo pueda inteligirlo y darle un sentido en mi vida. De lo contrario, no va a significar nada más que una huida, ¿no? Y la voy a buscar como cualquier droga. Entonces, yo todos los días leo, todos los días aprendo, todos los días reflexiono, pero también todos los días contacto ese silencio en muchas cosas, no solamente en una. Yo no practico una técnica determinada sentándome a meditar, porque ya lo hice y me resultó duro, me resultó agotador, como dicen aquí en España, cansino, ¿no? O por lo menos en Asturias, cansino, me cansa. Lo que hago es, si hoy es la Biblia, estoy con la Biblia y quizás me tiro 3, 4 meses leyendo diariamente la Biblia, en otro tiempo será otro libro, voy variando, a veces es el tarot el que me abre esa puerta, pero lo importante es que tengo a los grandes me hablan, los tengo en mi mente, como decía Séneca, hablan entre sí, me hablan a mí, me traducen un montón de cosas, y esa es la gracia. Entonces, mi aproximación espiritual es estudiar, pero no como el de la facultad, no académicamente, estudiar con ese hambre de comprender y de cambiar un paradigma para que luego, en todas esas oportunidades donde se produce la brecha, el limbo, el barzaj, el bardo, se produce el antarbhava, según cada cultura, como dice el Vijnana Bhairava Tantra, yo pueda eso traducirlo y que cambie mi vida. Entonces, no me interesa, como decía Ramakrishna, ser un ñani seco, ¿no? Alguien que simplemente se apaga, como tantas personas que les gusta meditar para meramente apagarse, por el placer de dejar de sufrir su propia compañía, ¿no? Que es lo que nos suele pasar. No me aguanto más y ojalá se apague mi mente hoy en la meditación porque tuve un día terrible. Eso no sirve, eso es un mero paliativo, eso es poner parches, como decía Vivekananda, de oro sobre una herida pútrida. Tarde o temprano huele mal otra vez, ¿no? Y te morís de la herida además. Entonces, mi práctica es una práctica cotidiana y humana. Me respeto, me descubro a cada momento porque valoro mi humanidad. No solo valoro, me voy a convertir en el silencio, en el ángel que vuela por ahí. No, valoro el que está acá. Me valoro a mí. Un mí, un yo, que voy descubriendo cada día y por eso me respeto y me quiero, porque me doy el lugar de mostrarme, de ponerme en evidencia, y eso es maravilloso. Esa es la maravilla del universo, que te descubrís cada día a vos mismo, ¿no? No a un vos perfecto postulado por la religión tal al que tenés que llegar a ser y todos tenemos que llegar igual a ese. No, justamente a mí como individuo, pero un individuo enmarcado en un paradigma nuevo, un paradigma que incluye al silencio, un paradigma que entiende una visión holográfica de la vida, no interconectada, pero que respeta la individualidad y la humanidad. Entonces, ante la pregunta de cuál es la práctica espiritual de Pablo Veloso, es esa, es aprender, crear este paradigma y tocar ese silencio a cada momento sin dañarme, intentando vencer y destruir cosas que no pueden ser destruidas de mí, que son parte de mi manera de pensar y de conducirme. Eso es. Quería antes de terminar agradecer a todas las personas los oyentes que han de todo corazón colaborado con esta propuesta de aportar al programa de distintas maneras, por un lado económicamente, que lo han hecho y se ha generado por suerte una especie de pozo o de ahorro, de reserva para el programa, ¿no? Como es pequeño, pero ahí está, y es un pozo de reserva económico que permite ante cada necesidad de compra de libro o de material electrónico, poder hacerlo. Ya lo he estado haciendo, es decir, he comprado los libros que hacían falta para el programa. Hay otros más todavía ahí en la lista que compraré en breve.
gracias a ese fondo. Es decir, muchas gracias porque cada uno ha colaborado, que uno un poquito, que otro más, que cada uno en lo suyo. No importa, todo, como digo siempre, sirve y esto ha servido. Y he podido comprar esos libros. Entonces eso va a nutrir el programa. Este es nuestro programa. Es algo que quien lo oye lo disfruta y está contento de que esto esté así funcionando. Y a mí el hecho de que tenga ese fondo me permite decir, bueno, ahí tengo para comprar ese libro que necesito para desarrollar ese tema. O necesito, no sé, la memoria tal o comprar el aparato tal, porque aunque usted no lo crea, es un lío de cables y aparatos aquí. Así que muchas gracias. Y también los que están colaborando con su saber. Está Gabriel Garbo haciendo el logo nuevo del programa y unas plantillas y próximamente haremos con él un cómic, ya que es un gran dibujante, con los personajes de la espada de Damocles, como Filemón. Luego está también Daniel Canelo Soria, quien es el que ha hecho estas cuñas tan bonitas que se escucharon hoy en la intro y en la outro del programa, y también la cuña intermedia que se oyó hoy. Daniel Canelo Soria @gmail.com. Si quieren contratarlo para hacer trabajos de audio, es realmente un profesional, un genio. Yo lo recomiendo muchísimo. Daniel Canelo Soria @gmail.com. Y luego también está Quique, que está haciendo las ediciones de los testimonios, y aliento a todos, todos los oyentes de la espada o gente que ha hecho cursos conmigo. Anímense, grábense un videíto con el móvil, así simple, no más de 1 minuto, cortito. Se graban con el móvil, sea caminando por la calle o en su casa. Cuentan su experiencia con el programa, qué les ha parecido, cómo lo han vivido, en qué les ha venido bien. Y nada más. Dicen su nombre si quieren y si no, no lo dicen, no pasa nada. Y me lo mandan. Por Telegram, por WhatsApp, por correo, por Google Drive, lo que quieran. Me lo mandan, y si no se animan a un video, puede ser un audio también, pero mejor el video entonces. Y si graban en video, que sea con el móvil horizontal, así queda ancho y no queda en vertical, y después se edita mejor. Y si han hecho cursos conmigo, hablando de los cursos también, pueden hacerlo. Ya hemos hecho un video que ha quedado precioso, que lo hizo Quique, y también videos individuales de cada uno, que también los edita él, que lo hace muy, pero muy bien, y a quien le agradezco un montón su colaboración, no solo ahora, sino desde los principios del programa. Gracias a los que han grabado ya, que ya los tenemos ahí publicados para que todos lo vean. Muy bonitos han quedado todos. Así que bueno, gracias a todos, realmente de corazón a todos los oyentes, porque son los que hacen posible esto y están mejorando el programa. Y si mejora el programa queda más consistente, queda más agradable, más armónico, no con una cuña que la digo yo en el aire, sino que Dani armó su cuña y quedó preciosa y queda mucho mejor. Entonces el programa también de esa manera gusta más, crece más gente participa, más gente lo escucha. Al escucharlo más gente, ya que es un programa que habla de temas que no son muy populares, más gente lo escucha, más gente se interesa por el programa, más crece, más puedo desarrollar temas. No se imagina la cantidad de temas que tengo para desarrollar. No me va a dar la vida para hacerlo. Por eso, cuanto más tiempo pueda yo disponer para esto, mejor, porque más material vamos a poder crear. Bueno, mi libro en Amazon, Sadhana al Camino Interior, está disponible como siempre. Puede ahí conseguirlo en papel y en digital. También puede escribirme a info@gmail.com, y pedirme información sobre los cursos que doy por Skype y de forma individual, ¿no? También los hacemos de forma grupal, pero eso es cuando se ponen de acuerdo, como ahora estamos haciendo con los chicos de México. Pero en general individual, aunque puede ser grupal. Por Skype hacemos cursos como, por ejemplo, tarot, astrología, cartomancia, oráculo Lenormand, distintos cursos de ese estilo. Pero también hacemos cursos, armamos
con el alumno que me lo pide, curso de Bhagavad Gita, curso del Hatha Yoga Pradipika, curso de lo que usted quiera, de los temas que hemos tratado. Me dice, quiero trabajar contigo tal libro y lo trabajamos. Yo le llamo eso cursos a medida, ¿no? Entonces, también tenemos el reordenamiento vital por último. Ya con esto termino. Reordenamiento vital son también sesiones, esta vez sí de forma individual, las hacemos por Skype y son para resolver una cuestión ya personal, ¿no? El consultante plantea un tema y lo vamos dialogando de manera, de mi parte, no directiva y también no intrusiva. Es decir, yo no me meto en la vida de nadie ni tampoco doy consejos, sino que lo que hacemos es más que nada como una mayéutica socrática a través de hacer preguntas y demás. Vamos explorando el tema que se plantea y se descubren cosas increíbles y eso produce que se puedan tomar decisiones muy, muy acertadas. Bueno, vamos a escuchar nuestra cortina de despedida hecha por Daniel Canelo Soria, que está buenísima. Ahí va. Espere que se me perdió donde la tengo. Aquí. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!